Bien, vamos a analizar la segunda parte de esta clase, que está dedicada exclusivamente a lo que sería propiamente dicho la campaña del Pacífico o la guerra del Pacífico, que va a enfrentar fundamentalmente a Estados Unidos y Japón durante 4 años. Bien, esta campaña empieza con el famosísimo ataque japonés, ataque por sorpresa, el 7 de diciembre de 1941 sobre la base aeronaval de Pearl Harbor en las islas Hawái. Aquí tienen una imagen de el puerto con la dársena donde estaban los principales buques de guerra norteamericanos y que sería atacada en esta impactante imagen por las fuerzas aéreas japonesas desplegadas desde los portaaviones. Este ataque fue sorprendente y por sorpresa, las dos cosas. Fue sorprendente puesto que el almirante Isoroku Yamamoto, que fue el gran diseñador del mismo, lo pensó, lo ejecutó de forma magistral, consciente, como él sabía, ya que conocía muy bien la fuerza industrial norteamericana. De hecho, él había vivido como agregado militar de Japón en Washington durante algún tiempo y conocía perfectamente la potencialidad que tenía Estados Unidos para desarrollar una moderna guerra industrial. Por eso Yamamoto es consciente de que aceptar un golpe decisivo para permitir a Japón manos libres en el Pacífico durante al menos un año le podría dar a Japón chances reales, oportunidades reales de ganar la guerra eh, contra el gigante norteamericano. Y también fue una sorpresa en el sentido de que Japón de nuevo realizó un gesto inapropiado, tal como se venía realizando las guerras en el plano internacional, salvo excepciones, claro, aunque en realidad eso ya había tenido bastantes precedentes contrarios. Me refiero al hecho de que Japón atacó a Estados Unidos sin declaración previa de guerra. Ya lo había hecho antes Japón, pero como era frente a una nación como China, que estaba en decadencia absoluta, pues casi ni se le hizo caso. Pensaban que, bueno, pues Japón, como ya una potencia moderna, en el caso de entrar en conflicto contra Estados Unidos, al menos tendría la esencia de ganar la guerra antes. Pues eso no ocurrió, porque avisarle con una declaración de guerra sería ponerle en alerta y, por consiguiente, proteger sus principales bases, fundamentalmente Pearl Harbor. Así que Yamamoto también pensó en ese detalle y emitió una directiva especial que contó con el beneplácito del emperador Hirohito en este momento, para que hubiera una cierta sincronización entre la declaración formal de guerra a Estados Unidos y el inicio del ataque sobre la base norteamericana de Pearl Harbor. Esa sincronización significaba que la declaración de guerra debía llegar a Estados Unidos y por tanto a las autoridades norteamericanas entre media hora y una hora antes del ataque. Esto le daría tiempo a los japoneses para cumplir con el honor de los códigos internacionales respecto de la guerra y no le daría tiempo, de paso, a los norteamericanos para poner en alerta sus bases en el Pacífico. Sin embargo, falló esta coordinación y Japón atacó Pearl Harbor antes de que Estados Unidos tuviera conciencia oficial, cuidado, oficial, de que Japón iba a declarar la guerra a Estados Unidos. Digo oficial porque si ven la maravillosa película que yo recomiendo, Tora, 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 ahí verán toda la historia, la intrahistoria de esto. Y es que Japón eh, mm, eh, era muy obvio que Japón iba a atacar a Estados Unidos y los norteamericanos eran tontos, sabían que iban a ser atacados. Pero Estados Unidos, recuerden que después de la Primera Guerra Mundial se había mantenido en una estricta política de neutralidad. Tan es así
que en 1941 Estados Unidos estaba mirando hacia otro lado, y fundamentalmente el pueblo norteamericano hacia otro lado respecto a la guerra en Europa, a pesar de que Francia había sido ocupada y Gran Bretaña lo estaba pasando muy mal. E incluso después del ataque alemán contra la Unión Soviética, en junio de 1941, seguía la opinión pública norteamericana oponiéndose a la entrada de Estados Unidos en la guerra. Y eso porque hay una larga tradición norteamericana de aislacionismo, que se vio patente en la negativa del Senado norteamericano en 1919 de que Estados Unidos se acabara incluyendo en la Sociedad de Naciones. Otra cosa es el gobierno norteamericano y los militares, que sí deseaban la guerra porque no solamente es un negocio, sino que además era una forma de exportar su modelo político. Por eso hoy en día sabemos, y en la película se ve muy bien, que Estados Unidos conocía perfectamente los planes japoneses sobre Pearl Harbor, y lo único que hizo fue no transmitírselo a las autoridades militares, y en especial al comandante en jefe de la flota norteamericana en el Pacífico, al almirante Kimmel en Hawái, para que así el ataque fuera un ataque por sorpresa y a traición. O dicho de otra forma, los norteamericanos, el gobierno necesitaba que Japón golpeara primero para así poder convencer al pueblo norteamericano de la necesidad de la guerra. Precedentes de Estados Unidos respecto de esto, los ha habido y los hubo después. Recuerden que el incidente ocurrido en La Habana, en la que un acorazado norteamericano vuela por los aires en 1898, seguido de la acusación a los españoles de ser los causantes del mismo, fue la excusa al casus belli utilizado por los norteamericanos para que el pueblo apoyara la guerra que acabó con el imperio, o lo que quedaba del imperio español en América, con Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pues bien, ahora lo único que hicieron fue repetir este acontecimiento y le salió realmente bien, puesto que Estados Unidos logró en efecto una adhesión unánime a la guerra contra Japón. De hecho, cuando se vota ese mismo día la declaración de guerra contra Japón, solamente hubo un diputado en el Congreso, que por cierto era un diputado comunista, que se negó a declarar la guerra a Japón. Pero como había mayoría más que cualificada, finalmente el presidente Roosevelt logró estampar su firma en la declaración de guerra a Japón. En este mapa pueden ver la brillantez del plan de ataque japonés diseñado por el almirante Yamamoto, jefe de la flota combinada japonesa o de la flota imperial en el Pacífico, sobre la base aeronaval de Pearl Harbor. Aquí tienen la base aeronaval y ven cómo por las fechas entre el 26 y el 23 de noviembre de 1941, esto es un pequeño error, los dos grupos aeronavales principales japoneses se posicionan justo al norte de las islas Hawái, y desde ahí los 6 grandes portaaviones japoneses lanzarían 2 oleadas prácticamente consecutivas para atacar por sorpresa a los norteamericanos. Los norteamericanos, claro, como acabamos de mencionar, sabían que iban a atacar los japoneses Pearl Harbor. Sospechosamente retiraron sus portaaviones, que eran las unidades más decisivas en una guerra aeronaval como iba a ser esta, a sus bases de San Diego, en California. De forma que cuando los japoneses aparecieron aquella mañana del 7 de diciembre del 41 sobre Pearl Harbor, naturalmente se encontraron con que había grandes unidades norteamericanas en el puerto, fundamentalmente el grueso de su fuerza de acorazados, pero ningún portaaviones, con lo cual
La victoria japonesa fue una victoria táctica, pero no estratégica, puesto que no logró noquear definitivamente a los norteamericanos. Este plan fue absolutamente brillante porque el grupo aeronaval, que se dividía en dos, pudo posicionarse sin ser detectado por los norteamericanos, lanzar las oleadas y posteriormente regresar sin daños a sus bases en Japón. Aquí tenemos un plano en el que se muestra la disposición de los principales buques norteamericanos en Hawái. Aquí vemos en esta parte de la dársena del puerto en el que están situados los diferentes acorazados, que eran las principales unidades navales norteamericanos. A nosotros solamente nos interesa en este caso el número 6, que es el famoso acorazado Arizona, el único que perdieron los norteamericanos en este ataque. El número de muertos fue muy elevado, 2.402, pero los japoneses cometieron dos errores graves durante este ataque. En primer lugar, no haber realizado incluso un tercer ataque contra la base aeronaval, de forma que se garantizaran que los buques fueran efectivamente destruidos. Y el segundo gran error, sorprendente, que parece unanimidad, ¿no?, en comparación con el objetivo básico, que eran los portaaviones, era que no atacaron las refinerías de petróleo que estaban en el puerto. Eso, los estudios posteriores han declarado que este fue un grave error táctico, puesto que todo este combustible que está aquí eh, era básicamente el suministro de un año de toda la flota norteamericana en el Pacífico. Y los japoneses no se les ocurrió tirar ni una bombita. Claro, imagínense tirar una bombita aquí y hacer explosionar un contenedor gigantesco de petróleo, provoca un efecto dominó y todo sale al carajo por los aires, y hubiera literalmente dejado en puerto sin suministro a los norteamericanos, no tanto un año, pero sí suficiente tiempo como para dejarlo inoperativo. Sin embargo, los japoneses, demasiado obsesionados con los acorazados, olvidaron que también los suministros son sumamente importantes. Aquí vemos una famosísima imagen del acorazado Arizona hundido en el puerto. De los 2.400 hombres que murieron ese día en Pearl Harbor, norteamericanos, claro está, más de 1.300 pertenecían a este buque. Aquí lo tienen con su esbelta figura, un acorazado de los más modernos de la flota norteamericana, y aquí hundido en el puerto con 1.300 hombres. Hoy en día pueden ver en esta imagen como el único acorazado que no pudo reflotarse, que se consideró pérdida total, se ha convertido en un memorial en honor a los caídos ese día. Pueden ver, si visitan algún día Pearl Harbor, como este elemento se sitúa justo encima de la torre de mando del Arizona, y es el memorial en honor a los caídos no solamente en el Arizona, sino en todo el conjunto de la base de Pearl Harbor. Aquí pueden ver los huecos de las torretas, y en el interior de este buque, que es considerado, por eso se puso aquí el memorial, un cementerio, todavía yacen aproximadamente 1.000 marineros norteamericanos que quedaron lamentablemente encerrados en los compartimentos de este inmenso monstruo. También hay una cosa que se ve interesante en esta imagen, y es estas manchas que ven acá. Esto es petróleo que a día de hoy sigue todavía fluyendo hacia el exterior desde el interior del acorazado Arizona. Aquí vemos la histórica imagen de la firma de la declaración de guerra de Estados Unidos a Japón por parte del presidente Roosevelt, presidente que más larga trayectoria política presidencial ha tenido en la historia norteamericana. De hecho, fue reelegido 3 veces y literalmente murió siendo presidente de los Estados Unidos en abril de 1945. El hecho de que
este presidente fuera permanentemente reelegido, y si hubiera estado vivo, pues probablemente hubieran vuelto a reelegir, provocó que los norteamericanos, después de la Segunda Guerra Mundial, hicieran una enmienda a su constitución para limitar el mandato a 2, que es lo que hoy en día tenemos. Naturalmente, inmediatamente después del ataque japonés sobre Pearl Harbor y la declaración de guerra, toda esa inmensa maquinaria militar se pone en juego. Lo primero que hace el alto mando político-militar norteamericano es estructurar lo que va a ser el área de operaciones principal de la guerra contra su gran enemigo, que va a ser Japón. Por supuesto, ya saben, aunque de eso no vamos a hablar aquí, por razones muy obvias, desde el 11 de diciembre de 1941, Estados Unidos también está en guerra con Alemania, pero es un teatro de guerra completamente diferente y del que ya hemos hablado. Pues bien, esa reestructuración del alto mando militar fue encabezada por el famosísimo almirante Chester Nimitz, que tienen aquí en esta imagen, que era el jefe de la flota estadounidense del Pacífico. Aquí tienen el acrónimo por si os aparece en algún texto o en algún documento. Pues bien, Chester Nimitz iba a ser el gran diseñador de la estrategia contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial, en ese conflicto en el Pacífico. Por supuesto, teniendo en cuenta la inmensidad del espacio oceánico del Pacífico, se dividió en áreas, cada una de las cuales tenía su propio jefe y, en cierta forma, aunque había una coordinación general, escenarios independientes y estrategias diferenciadas. Pues bien, inmediatamente después de que se forma la institución que acabo de comentar, el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, que incluía a los jefes de Estado Mayor de Tierra, el Ejército del Aire y de la Marina, divide a su vez todo ese inmenso teatro en 3. Aquí tienen los acrónimos. El CINPOA es el área del Océano Pacífico. Esta área estaba dirigida directamente por Chester Nimitz. El CEPA, el área del sureste del Océano Pacífico, que tenía su principal base de operaciones, curiosamente, en Panamá. Y el SUPA, el área del suroeste del Pacífico, a cargo del otro gran protagonista de la guerra contra los japoneses, que es Douglas MacArthur. Mientras que Chester Nimitz, eso es importante, era un almirante y por tanto pertenecía al arma naval, Douglas MacArthur era un general del ejército. A pesar de que era del ejército, se le asignó un área en el Teatro de Operaciones del Pacífico. ¿Y eso por qué es así? Porque, como vamos a ver ahora, el área del sureste del Pacífico encierra la mayor parte de las islas o archipiélagos que o bien estaban en posición de los norteamericanos o bien estaban dentro del radio de actuación militar japonés. Por eso decidieron que, como la mayoría de las operaciones serían de defensa o ataque en tierra, un general de tierra, en este caso MacArthur, sería su jefe inmediato. Naturalmente, dentro de esta área también acabaría englobada las Filipinas. Sin embargo, ambos se llevaban como el perro y el gato. De hecho, su enemistad duró literalmente toda la vida, puesto que Nimitz tenía la intención de realizar ataques de una forma mucho más aeronavales, mientras que Douglas MacArthur tenía una prevalencia hasta cierto punto natural por utilizar las fuerzas terrestres y que las fuerzas navales fueran un apoyo, en cierta manera, a las fuerzas de tierra. Aquí tenemos una imagen con su inconfundible pipa. Tras la Segunda Guerra Mundial, este general, que acabó siendo un general de 5 estrellas, fue nombrado gobernador militar de Japón y tuvo la brillante idea en 1950, cuando comienza la Guerra de Corea, de proponerle al presidente norteamericano del momento, Truman,
que solucionara el asunto de los coreanos del norte y de los chinos tirando bombas atómicas. Así que imagínense el carácter de este eh, general. Afortunadamente Truman no le hizo caso y lo destituyó y lo mandó de vuelta a Estados Unidos. En este mapa pueden ver claramente las divisiones que acabamos de comentar. A nosotros lo que más nos interesa es el área del Pacífico Central, donde se encuentra Pearl Harbor, la isla de Midway, y los archipiélagos más significativos como las Marshall o las Marianas, el área del Pacífico Sur, que ven aquí, que engloba todo el territorio al este de Australia con una enorme cantidad de archipiélagos y más al sur con Nueva Zelanda, y el área del suroeste del Pacífico, que como acabamos de comentar engloba esencialmente tierra, Filipinas, todo lo que son las Indias Orientales holandesas, Australia y Nueva Guinea, teniendo en cuenta que estas son áreas predominantemente de tierra. Douglas se convirtió en su principal responsable, aunque durante los primeros momentos no lo fue precisamente bien. De hecho, inmediatamente después del ataque japonés a Pearl Harbor, que lo tienen acá, las fuerzas japonesas se desplegaron en dirección sur y acabaron ocupando todas las Filipinas, todas las Indias Orientales y proyectándose desde la Indochina francesa en dirección al oeste, buscando la India, que era, como ya saben, posesión de los británicos. Esto va a dar lugar a la campaña de Birmania, que es una campaña que no vamos a mencionar porque fue una campaña muy lenta, sangrienta, pero con muy pocos efectivos y esencialmente selvática. Y nos vamos a centrar esencialmente en lo que es la campaña del Pacífico. Obviamente los japoneses, una vez que han ocupado estas áreas tan significativas, aquí tienen esta imagen que es el área de ocupación de extensión máxima del imperio japonés, su intención no era otra que saltar incluso hasta Australia para cerrar el círculo completo de conquistas sobre el territorio. Teniendo en cuenta que Douglas MacArthur tuvo que salir cagando leches de Filipinas en el verano de 1942 y fue expulsado de el archipiélago del que él era gobernador militar. Mm, tenía como principal objetivo su venganza particular contra los japoneses, que era expulsarlos de las Filipinas. Por eso cuando Douglas MacArthur es expulsado de Filipinas, dice la famosa frase ante los periodistas norteamericanos con su pipa en la boca: volveré. Y efectivamente volvió. Pues ese volveré, ya saben que luego ha sido utilizado por nuestro querido amigo Schwarzenegger en Terminator, aunque esa frase no es suya, esa frase es de Douglas MacArthur. Bien, inmediatamente después de el ataque japonés sobre Pearl Harbor, ellos inician a principios de 1942 una proyección muy ambiciosa en dirección sur
y sureste. ¿Cuál es la idea? Pues muy sencilla, puesto que las tropas japonesas ya se encuentran en Nueva Guinea, aunque no han conquistado la capital por Moresby, que la tienen aquí, aunque no se ve muy bien, pero esto es por Moresby, la capital. Su intención es ocupar toda la Nueva Guinea y desde ahí, utilizando este puerto, saltar hacia Australia. Pues bien, los norteamericanos sabían perfectamente que ese sería un objetivo lógico. Por consiguiente, interpusieron lo que quedaba de la flota del Pacífico que no había sido destruido o dañado en Pearl Harbor para oponerse a los planes japoneses. Esto da lugar a esta batalla que tenéis aquí, la batalla del Mar del Coral, en mayo de 1942, en la que Japón pierde un portaaviones, causa el hundimiento de otro portaaviones a los norteamericanos, con lo cual, digamos que desde el punto de vista táctico fue tablas, o sea, los dos se hicieron daño, pero sin embargo, el hecho de que la flota de desembarco japonesa hubiera perdido algunas unidades, entre ellas un portaaviones, les hizo dar media vuelta y no arriesgarse a un desembarco contra Port Moresby sin tener esa cortina protectora de los aviones. Por eso, al no lograr desembarcar, se considera hoy en día que la batalla del Mar de Coral fue ganada estratégicamente por los norteamericanos al obligar a los japoneses a ir en otra dirección. Aquí vemos la imagen del portaaviones norteamericano perdido en la batalla del Mar del Coral, el Lexington, que proyecta o indica hacia dónde va la guerra o hacia dónde iba a ir la guerra en el Pacífico. Por eso se ha denominado también la guerra del Pacífico la guerra de los portaaviones. Porque sin portaaviones no puedes ir absolutamente a ningún lado. El portaavión es la fuerza que te permite la proyección. Y la proyección no es solamente con la cortina aérea que te permiten la enorme cantidad de aviones que pueden despegar, atacar y defender desde este inmenso buque, sino también pueden trasladar suministros, avituallamiento y, por supuesto, hombres. Por tanto, en un escenario en el que las porciones de tierra son tan diminutas en comparación con el agua, moverse con rapidez en ese flujo acuático es absolutamente fundamental. Pero moverte con rapidez y sin protección es peligroso. Por eso el portaaviones cumple una doble función. Defiende, protege a las fuerzas de desembarco cuando las haya, o a los propios acorazados y cruceros, pero también se proyecta atacando a otras unidades tanto en tierra como en el mar, con lo cual cumple dos funciones absolutamente esenciales durante esa contienda. Inmediatamente después, al mes siguiente, Japón, de nuevo Yamamoto, diseña una estrategia muy sutil para acabar de una vez por todas con la flota norteamericana en el Pacífico. Ellos ya sabían, Yamamoto ya sabía, que ninguno de los portaaviones había perdido en Pearl Harbor, que habían perdido uno en Lexington, en la batalla del Mar del Coral, pero todavía tenían 3 o 4 portaaviones operativos, más bastante grandes unidades, aunque había 5 o 6 acorazados que estaban reparándose en Pearl Harbor. Sin embargo, todavía disponía de cierta capacidad ofensiva y defensiva a los norteamericanos. Por eso les tiende una trampa a Yamamoto para, atacando una isla, en principio con muy poca importancia, en principio, atraer, como digo, a las fuerzas norteamericanas hacia su destrucción. Eso va a ser la batalla de Midway, que va a acontecer entre el 4 y el 7 de junio de 1942. Como pueden ver en esta imagen, Midway es una isla muy pequeña con una guarnición que se encuentra a caballo entre Japón y las islas de Hawái. El plan de Yamamoto era por consiguiente muy sencillo. Obviamente tenía la intencionalidad de ocupar Midway, pero sin embargo el plan más importante era acabar
con las fuerzas norteamericanas aeronavales. ¿Sabían algo los norteamericanos de este ataque? Sí. Por eso, al final, la victoria sorprendente, en cierta forma, que lograron los norteamericanos no fue tan sorprendente. Porque, aunque los japoneses se enteraron de esto después de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos eran capaces de descifrar el código naval japonés desde hacía varios años, incluso desde antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Por consiguiente, lo único que tuvieron era que estar pendiente para saber dónde asestarían los japoneses el siguiente golpe. Ellos interceptaban informaciones de los nipones diciendo que iban a atacar, pero los norteamericanos no sabían exactamente dónde. En una guerra aeronaval es fundamental estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Por eso los norteamericanos tendieron una pequeña y sutil trampa a los japoneses para averiguar dónde iban a atacar los nipones. La trampa fue muy sencilla. Emitieron un mensaje no codificado, en este caso sin codificar incluso, diciendo que los depósitos de agua de Midway estaban estropeados. Inmediatamente después los norteamericanos pusieron la oreja detenidamente en lo que los japoneses iban a decir o a transmitir inmediatamente después. Y los japoneses empezaron a decir que su objetivo era AF, que coincidía con Midway, donde los depósitos de agua estaban estropeados. Con lo cual los norteamericanos supieron ya que el objetivo era Midway. Entonces, ¿qué hizo Chester Nimitz? Pues sencillamente entrar en la trampa de los japoneses, pero con cierta ventaja. Esa ventaja la pueden ver acá. Y es que los japoneses, mientras se iban en dirección a Midway, no se dieron cuenta de que Chester Nimitz, con mucha sutileza, había movido todo el grueso de su flota, incluyendo los portaaviones, al norte de Midway, a una distancia prudencial, esperando el momento adecuado en el que aparecieran los japoneses para poder lanzarle todos los cazabombarderos y torpederos y poder dañar a la flota japonesa. Sin embargo, esto era una jugada de alto riesgo, puesto que la flota japonesa era en ese momento mucho más fuerte que la flota norteamericana. Con lo cual Nimitz se lo jugó todo a una carta. Y le salió bien, y ahora vamos a ver por qué le salió bien. En este mapa pueden observar el recorrido de la flota del almirante Nagumo, que era el jefe de esta operación, aunque el jefe superior y planificador fue Yamamoto. Como pueden observar aquí, la flota contaba con 4 de los 6 portaaviones japoneses que habían participado en la campaña o en el ataque contra Pearl Harbor. Por su parte, la flota del almirante Sprance, por supuesto bajo el mando de Nimitz, se había situado, como pueden ver aquí, al norte y contaba con los 3 únicos portaaviones plenamente operativos que tenían en ese momento. Uno de ellos, el Yorktown, que había participado en la batalla del Mar Coral, estaba incluso parcialmente dañado, pero lo utilizaron de todas formas porque no tenían nada más que hacer. Pues bien, cuando la flota japonesa se acerca a Pearl Harbor, a Midway, Midway está en esta dirección, los japoneses lanzaron, como pueden ver, observar aquí, ataques de bombardeo contra Midway como fase previa al desembarco. Claro, la idea de los japoneses era que en un momento determinado los norteamericanos se darían cuenta del ataque y enviarían su flota. Sin embargo, los japoneses esperaban que entre que los norteamericanos mandaban su flota y entre que los japoneses pudieran hacer frente a esa flota, ya ellos, los japoneses, habrían desembarcado y ocupado Midway. Claro, lo que no sabían los japoneses es que los norteamericanos ya estaban en el mar y lo estaban esperando al noreste de Midway.
Pues bien, Nagumo, que no era tonto y que no se fiaba ni de su madre, dijo, cuidadín, porque yo no sé dónde están los portaaviones norteamericanos. Tengo que hacer algo para averiguar dónde están los portaaviones norteamericanos. Pues bien, lo que hizo fue dividir el firmamento, el cielo, perdón, en 7 porciones para que aviones de reconocimiento auscultaran, mejor dicho, el mar y fueran capaces de determinar dónde estaba la flota norteamericana. Y así poder jugar con el factor tiempo. Es decir, ¿me va a dar tiempo de atacar otra vez? ¿Me va a dar tiempo de enviar aviones? ¿Sí o no? Pues bien, aquí donde la guerra, como decía Napoleón, los planes nunca salen bien. O el factor suerte es primordial. Porque los 7 aviones de reconocimiento japoneses salieron, excepto uno, que tuvo unos problemas y no pudo ir a su área de asignación. Con tan mala suerte para los japoneses que justo en el área asignada por ese avión de reconocimiento se encontraba la flota norteamericana. Claro, el avión finalmente lo consiguieron reparar y salió horas después. Claro, ya no servía, evidentemente, mandar un avión horas después porque ya había empezado la tragedia. ¿Y cuál fue la tragedia? Pues que como Nagumo, después de enviar la primera oleada contra Midway, había sido informado por los aviones de reconocimiento que los norteamericanos no estaban por ninguno de esos sectores, excepto por uno que ya sabemos que no tenía información porque no había ningún avión, decidió que debía tomar la decisión, valga la redundancia, última de o bien mandar una nueva oleada de ataque con bombas de tierra contra Midway, o bien cargar a sus aviones con torpedos para, en el momento en el que le dijeran dónde estaba la flota norteamericana, lanzarlos antes de que estos se hubieran atacado. Pues bien, de todo este mapa, lo más importante para nosotros es entender esto que está aquí. 10:25 de la mañana del 4 de junio de 1942. Entre las 10:25 y las 10:30, en 5 minutos, una oleada de aviones torpederos y cazabombarderos norteamericanos atacó a la flota del almirante Nagumo. Está aquí. Justo en el momento en el que todos los aviones japoneses estaban en las cubiertas cambiando bombas por torpedos. Simplemente utilizando el sentido común podemos averiguar que cuando un buque como un portaaviones está llena la cubierta de aviones en el que se están produciendo cambios de bombas a torpedos en los hangares y arriba, ese buque es imposible de mover, porque si se mueve, sencillamente las bombas se pueden caer, los torpedos se pueden caer y puede explosionar, con lo cual se convirtieron literalmente en objetivos con muy escasa o nula movilidad. En esos 5 trágicos minutos, la fuerza aérea norteamericana desplegada desde estos portaaviones hundió nada más y nada menos que a 3 de los 4 portaaviones japoneses y uno más, un poco más al norte, un poco después, de hecho, al día siguiente. Los japoneses, una vez que pudieron sobreponerse de este brutal golpe, lograron hacer despegar desde el 4 portaaviones antes de que lo hundieran a los suyos, que lo tienen aquí, y acabaron hundiendo al Yorktown, que fue la única baja importante de los norteamericanos en esta batalla, aunque es cierto que el golpe de gracia acabó dándoselo finalmente un submarino japonés. Lo más importante para nosotros es entender el contexto final de esta batalla. En una sola jugada,
Japón había perdido 4 de los 6 portaaviones grandes que tenía, mientras que los norteamericanos solamente habían perdido un portaaviones. Esto significaba un cambio completo en la tendencia natural de la guerra hasta ese momento. Si Stalingrado es considerado por la mayoría de los historiadores como el punto de inflexión de la guerra en el este, la batalla de Midway es indudablemente el punto de inflexión de la guerra en el Pacífico, tanto para Japón como para Estados Unidos. Japón perdió la iniciativa a partir del verano de 1942 y Estados Unidos empezó su reconquista del espacio ganado por los japoneses hasta ese momento. Luego veremos una de las causas que van a ayudar a entender el por qué Japón no pudo evitar esa temida reconquista de los norteamericanos. Inmediatamente después de el ataque frustrado de los japoneses contra Midway, comienza la campaña más larga de la Guerra del Pacífico, que es la denominada campaña de Guadalcanal. En el mapa este de la izquierda pueden ver perfectamente dónde está situado Guadalcanal. Guadalcanal es una isla que pertenece al archipiélago de las Islas Salomón, que está aquí. Como pueden ver, está al este de Nueva Guinea y al noreste de Australia. Para los japoneses era muy importante ocupar las Islas Salomón por completo, puesto que desde aquí podrían operar sus aviones tanto contra Nueva Guinea como contra Nueva Australia e incluso contra Nueva Zelanda, que está un poco más al sur. Esta línea, reitero, es la línea de expansión máxima del imperio japonés. Y aquí tenéis desplegados donde se están produciendo estas batallas que estamos comentando. Pues bien, los japoneses, conscientes de la importancia del archipiélago de las Islas Salomón, desembarcaron tropas a lo largo de todas las islas, incluyendo la última de todas, la que está más al sur, que es Guadalcanal. Los norteamericanos, junto con sus aliados los australianos, no podían permitir eso e iniciaron una prolongada y brutal campaña en un terreno selvático con una humedad del 90%, que duró nada más y nada menos que 6 meses y que provocó una enorme cantidad de bajas, pero finalmente la derrota y expulsión de los japoneses del archipiélago de las Islas Salomón. Aquí tenéis un mapa más concreto de la isla de Guadalcanal. Todo este territorio está ocupado por japoneses excepto la costa, que tiene la única pista de aterrizaje, que es muy pequeña, que estuvo ocupada por los marines norteamericanos que desembarcaron. Aquí tenéis otras islas que acaban formando una especie de embudo y la isla de Savo, que parte en dos, la entrada desde el oeste a el canal de Sealark o canal de Guadalcanal para nosotros. Pues bien, esta campaña, a pesar de que es esencialmente una guerra, una batalla entre marines norteamericanos por sobrevivir en Guadalcanal contra los infantes japoneses que intentan expulsarlo, es también una guerra naval, una campaña naval. Aquí se van a desarrollar 4 diferentes batallas a lo largo de los 6 meses, en el cual los norteamericanos van a sufrir, junto con sus aliados los australianos, enormes pérdidas. Aunque finalmente van a lograr hundir a la mayoría de las grandes unidades japonesas. Los japoneses, obviamente, que quieren expulsar a los norteamericanos como sean, van a organizar una ruta que los norteamericanos le llamaron el Tokyo Express. Aquí vemos a infantes japoneses embarcando en unidades que van en dirección a Guadalcanal. Esta ruta era absolutamente fundamental para los japoneses para seguir suministrando hombres, material y equipo y expulsar a los norteamericanos de Guadalcanal. Pero claro, esa ruta solamente puede llegar ¿por dónde? Por mar. Por eso, o a causa de eso, se entiende que la campaña de Guadalcanal es una campaña doble. Por una parte terrestre, en Guadalcanal, isla, pero por otra naval, en un intento de los norteamericanos de cortar
la ruta de suministro, el cordón umbilical que significaba el Tokyo Express, y por eso van a chocar unidades navales tanto aliadas como japonesas. Finalmente, el resultado, lo acabo de mencionar, la expulsión de los japoneses del archipiélago de las Salomón y el abandono de sus intenciones de atacar y ocupar incluso a Australia. Pero también hubo otro elemento más, un resultado añadido de esta campaña, y es que se demostró la superioridad en el combate naval norteamericano nocturno. La mayoría de las batallas navales que se produjeron en Guadalcanal se desarrollaron total o parcialmente de noche. Y ahí los norteamericanos demostraron que el radar que los japoneses estaban empezando a introducir, y lo hicieron tardíamente, era un arma indispensable no solo para saber dónde se encontraba el enemigo de noche, sino también para dirigir los cañones contra el enemigo con una gran efectividad. Este hecho, esta superioridad en el combate naval norteamericano, fue verdaderamente frustrante para los japoneses, que siempre buscaron una batalla decisiva en el mar para acabar con los norteamericanos. Lo intentaron en Pearl Harbor, le salió muy mal en Midway, pero hicieron un último intento a pequeña escala en Guadalcanal que le salió peor incluso, porque los japoneses, como pueden ver aquí abajo, perdieron un portaaviones ligero, 2 acorazados, 3 cruceros pesados y más de una decena de destructores, mientras que los norteamericanos y sus aliados, los australianos, perdieron solo 6 cruceros y 14 unidades menores como son los destructores. Como resumen, esas pérdidas no solamente demostraban la superioridad en el combate naval norteamericano, sino una mayor claridad en el uso de los recursos, porque los japoneses tenían muy difícil reponer las pérdidas navales, mientras que la industria naval norteamericana inmediatamente ponía sobre el tapete una enorme cantidad de nuevas unidades. Inmediatamente después de la derrota japonesa en Guadalcanal se produce una pérdida incalculable en el orden de la dirección político-militar, y es la muerte del gran planificador, del comandante en jefe de la flota combinada en el Pacífico, Yamamoto. Los norteamericanos, ya lo he comentado, conocían el código naval japonés, descifraron por dónde se iba a mover Yamamoto, y en uno de los viajes que hizo por el Pacífico para trasladarse de una unidad de mando hacia otra, interceptaron el avión en el que iba Yamamoto y lo derribaron, matándolo el 18 de abril de 1943. Esto supuso una enorme pérdida para el imperio japonés, porque Yamamoto no solamente era su mejor almirante, sino además el único que en un momento determinado podía influir en el emperador para que Japón abandonara la guerra, sabiendo ya en 1943, tras la tragedia de Midway, que efectivamente Japón no tenía ya ninguna opción real de victoria. Naturalmente, 1943 es el año del reinicio de la iniciativa norteamericana, que ya hemos visto que ancla sus bases en la victoria sorprendente de Midway. Pues bien, ahora va a comenzar la epopeya de conquista de islas importantes que algunos autores han criticado por el alto costo en vidas humanas, pero que probablemente era indispensable. Si tenemos en cuenta el mapa que vemos aquí, observamos claramente que el Pacífico, sobre todo en esta zona del Pacífico Sur y del Pacífico Norte Central, está plagada de archipiélagos y de islas, muchas de las cuales estaban ocupadas por los japoneses. Por consiguiente, era absolutamente fundamental expulsar a los japoneses de las principales islas. Esto obligó, en cierta forma, al mando naval norteamericano, fundamentalmente a Nimitz, de diseñar una estrategia de salto de isla en isla, que tenía, como digo, un alto
coste en vidas humanas, sobre todo teniendo en cuenta la ferocidad en el combate defensivo de los japoneses, pero que posiblemente era inevitable. La primera fase, la primera meta de ese largo camino que llevaría a la rendición de Japón fue la batalla de Tarawa en las Islas Gilbert en noviembre de 1943. Aquí tenemos en las Islas Gilbert, que como pueden observar es un archipiélago, pero en una de ellas, Tarawa era la capital, la principal, y allí los marines norteamericanos realizaron, por eso es importante, el primer desembarco aeronaval anfibio de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, noviembre de 1943. Aquí es donde comienza la leyenda del enfrentamiento entre los marines norteamericanos y los soldados japoneses. Hoy en día, todo el mundo conoce a los marines por las películas y demás, y su fama la ganaron con sangre y sudor en la Segunda Guerra Mundial, porque ellos fueron fundamentalmente los encargados de expulsar a los japoneses de estas islas. Y la primera en la que diseñaron esta operación anfibia con un gran éxito fue en Tarawa en noviembre de 1943. A pesar de que, como pueden ver en estas imágenes, Tarawa era una mierda pinchar un palo. Era y es pequeñísimo. Aquí pueden ver que era una isla de unos 4 o 5 kilómetros de largo. Aquí cabe perfectamente una barriada sin ningún tipo de problema. En esta imagen se ve perfectamente que está realizada desde apenas 1000 metros de altitud y ya se ve prácticamente toda la isla. Pues bien, esta isla era importante no porque fuera una base aeronaval, porque de hecho no era una base naval importante, sino porque tenía una enorme pista de aterrizaje que ven acá, desde la cual los japoneses podían interceptar a las unidades navales norteamericanas. Por eso los norteamericanos se fijaron en Tarawa y acabaron iniciando esa operación anfibia que tuvo como protagonista a la Segunda División de Marine, que fue la que se estrenó en esta larga lucha isla por isla en la campaña del Pacífico. Sin embargo, Tarawa enseñó una lección a los norteamericanos, y es que aunque la isla fuera pequeña y aunque los japoneses fueran pocos, estos no se iban a rendir fácilmente. Por eso fue sorprendente, como pueden ver en estas imágenes, el número enorme de bajas de los norteamericanos, que tuvieron más de 2000 muertos utilizando una única división. Esto, si añadimos el número de heridos en mayor o menor grado, así como los que causaron baja por el estrés del combate, se calcula que aproximadamente entre el 20 y el 25% de los norteamericanos fueron baja en esta isla diminuta. Pues esa fue una lección para los norteamericanos de lo que se avecinaba, porque si Tarawa, siendo una isla pequeña, había provocado una lucha feroz, defensiva por parte de los japoneses, ¿qué les esperaría en las islas más importantes? Como así acabaría ocurriendo. El siguiente salto fue en febrero de 1944 en la llamada Operación Hailstone contra las Islas Carolinas. Aquí tienen en este mapa, que yo siempre les voy a ir indicando, donde se va a ir posicionando ese lento avance en dirección este-oeste. Pues bien, aquí vemos que las Islas Carolinas son un archipiélago, pero tiene una base naval que es la de Truk, que es, de hecho, era la base naval más importante de los japoneses en el Pacífico Central. Como pueden observar en este mapa, está justo al norte de Nueva Guinea. Por consiguiente, era una base absolutamente fundamental de conquistar para los norteamericanos. Esta batalla también se saldó con un gran éxito para los norteamericanos, aunque con fuertes pérdidas. Inmediatamente, en el verano de 1944, sucede la batalla de Saipán. Saipán era la isla más importante del archipiélago de las Marianas, que como pueden ver aquí, está situada prácticamente colindante con las Carolinas y la más mencionada de Truk. Por tanto, vamos saltando de isla en isla. Aquí a la derecha o al este estarían las Gilbert, las Carolinas y las Marianas. Como pueden ver, ese triángulo es
la barrera natural que separa la progresión norteamericana en dirección al objetivo más importante, que es naturalmente las Filipinas, o bien en dirección norte hacia, como veremos más tarde, Iwo Jima o Okinawa. La isla de Saipan es también una isla pequeña, aunque más grande que las anteriores, y la derrota japonesa, que también costó enormes bajas a los norteamericanos, tuvo en este caso también una consecuencia de tipo militar, y es que el general Heidiki Tojo, que era de hecho el ala dura del gobierno japonés y aquel que había convencido al emperador Hirohito para que Japón entrara en guerra contra Estados Unidos, ve caer junto con la Saipan su posición en el gobierno, ocupándolo otro general de menor importancia. Esto no va a significar ni mucho menos que Japón abandone la guerra, sino sencillamente se trata de mandar un mensaje al resto de militares japoneses en el sentido de que ya no van a gobernar, no van a dirigir los halcones en la política imperial japonesa, sino sectores más moderados que intentarán, en la medida de lo posible, buscar algún tipo de solución. Pues bien, en este cuadro que ven aquí, pueden analizar y pueden comprender mucho mejor el por qué Japón no tiene absolutamente nada que hacer después de la derrota de Midway, a la que se van a suceder una serie de derrotas ya mencionadas. Y es que la producción de guerra de unidades navales entre Japón y Estados Unidos nos muestra un desbalanceo de fuerzas a favor de los norteamericanos que en ningún caso los japoneses podían soportar. O dicho de otra forma, a pesar de que la campaña del Pacífico es naturalmente una campaña militar, es también una campaña industrial. Y en esta campaña industrial, hoy en día, hay autores, a los que no les falta probablemente razón, que defienden que incluso habiendo ganado Japón la batalla de Midway, tampoco Japón podría haber ganado la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Sencillamente utilizando este cuadro. Miren aquí, en 1941, los Estados Unidos eh, mm, construyen muy pocas unidades, porque todavía no están en guerra. CV, CVL y CVE son portaaviones pesados, portaaviones ligeros o portaaviones de escolta. BB indica battleship, para nosotros acorazados. CACL son cruceros pesados o cruceros ligeros. DD son destructores. Escort son destructores de escolta, que son más pequeños. Y sub son submarinos. Pues en 1941 las fuerzas navales norteamericanas han aportado muy poco. De hecho, los japoneses, básicamente que ya han terminado su producción de guerra de cara a la contienda, incluyen en sus listas más portaaviones que los norteamericanos, que de hecho no incluyen ninguno. Los japoneses 6, los norteamericanos ninguno. Pero fíjense, en 1942 los norteamericanos construyen nada más y nada menos que 18 portaaviones, 4 acorazados, 8 cruceros y 82 destructores. Los japoneses solamente pueden poner en el juego 4 nuevos eh, portaaviones, de hecho, portaaviones ligeros, un único acorazado, 4 cruceros y 10 destructores. Y si nos fijamos en el resto de los años, pues las cifras son aún peores. El resultado final es que, increíblemente, Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial había construido nada más y nada menos que 141 portaaviones. Es cierto que la mayoría eran portaaviones ligeros o de escolta, que eran más pequeños, pero no dejan de ser plataformas desde las cuales poder arrojar sus aviones al combate. 10 acorazados construidos durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses solamente 2, 141 portaaviones, como he mencionado, frente a solo 17 de los japoneses, 41 cruceros frente a únicamente 9, la bestial cifra de 349 destructores frente a solamente 63 y medio millar de destructores de escolta frente a ninguno de los japoneses. Ninguno, ¿por qué? Porque sencillamente no tenían materia prima. Adolecían de carbón
de petróleo y de hierro. Por tanto, ¿dónde van a sacar el acero y los componentes para construir nuevas unidades? Esta gráfica prueba que esa guerra en el Pacífico era al mismo tiempo una guerra industrial que Japón no podía haber ganado en ningún caso. Inmediatamente después de la batalla que hemos mencionado en Saipan, el siguiente salto es las Islas Filipinas. Sin embargo, antes de llegar a las Islas Filipinas hay que acabar con la fuerza aeronaval de los japoneses que puedan interponer todavía entre el más que previsible salto norteamericano desde las Islas Marianas en dirección a las Filipinas. Eso da lugar a esa famosa batalla del Mar de las Filipinas, que fue una batalla aeronaval en la que los buques de superficie ni se vieron siquiera entre sí, y que sencillamente los diversos contendientes se lanzaban los aviones desde sus diferentes portaaviones. Pues bien, sorprendentemente, los japoneses perdieron 3 portaaviones, incluyendo al Shokaku, que era uno de los 6 que participaron en Pearl Harbor, y nada más y nada menos que 600 aviones. Los norteamericanos no perdieron ni un solo portaaviones, solo perdieron de hecho aviones. Esta batalla es denominada por los norteamericanos el tiro al pato, por la facilidad con la que derribaban a los cazas y bombarderos japoneses a costa de muy pocas pérdidas, y al mismo tiempo la facilidad con la que atacaban a las unidades navales japonesas, causando, como pueden ver aquí, grandes pérdidas. Esto nos indica un elemento más, y es la pérdida de calidad de los pilotos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, en especial tras las trágicas pérdidas de la batalla de Midway, en la que se perdieron más de 300 pilotos experimentados. El siguiente salto para los norteamericanos era inevitablemente, naturalmente, las Filipinas. Ahí donde va a acontecer la mayor batalla aeronaval de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. La batalla del Golfo de Leyte fue la batalla en la que los japoneses de nuevo apostaron todo a una carta por si las moscas logró derrotar, aunque sea solamente una vez más, a los norteamericanos. Los japoneses diseñaron un plan muy inteligente, que vamos a ver ahora detenidamente, que denominaron Plan Shaw, un plan muy hábil que, si hubiera funcionado y hubieran tenido un poco de suerte, no habrían cambiado el curso de la guerra, pero podrían haber infligido a los norteamericanos una dura derrota. Sin embargo, como veremos ahora, no le salió absolutamente nada bien. Estos datos de aquí nos indican las fuerzas que ambos contendientes utilizaron durante esta batalla. Fíjense que los norteamericanos utilizaron varias decenas de portaaviones, 8 grandes, 8 ligeros y 18 de escoltas, nada más y nada menos que 12 acorazados, 24 cruceros y un enjambre de destructores, más de 140. Los japoneses utilizaron todo lo que tenían: un portaaviones, 3 portaaviones ligeros, los 9 acorazados y toda la fuerza de superficie menor que tenían. Fíjense que incluso en aviones, naturalmente, también hay una enorme desproporción entre ambos contendientes. La fecha, octubre de 1944, es clave también para otro elemento que analizaremos seguidamente. Pues bien, este plan Shaw, o plan japonés para destruir a la flota norteamericana, como digo, era sorprendentemente inteligente y estuvo a punto de funcionar. Consistía en vez de unir toda la flota que le quedaba, que es lo que habría pensado mucha gente, si bueno, como me queda poco, los voy a reunir para utilizar el puño de acero concentrando todo. Lo que hicieron los japoneses fue lo contrario, es decir, dividir las fuerzas en 4 grupos. Un grupo que tienen por aquí arriba, que son unidades de superficie, y 2 grupos que tienen por acá, que son también unidades de superficie, en el que algunos llevaban las unidades más importantes, fundamentalmente la fuerza del almirante Kurita, que era la que tenía los grandes portaaviones Yamato y Musashi, y otras unidades
con acorazados, con otros acorazados de menor importancia, cruceros y destructores. Pero la fuerza principal, entre comillas, de los japoneses estaba desplegada al norte. Era la fuerza de portaaviones. Era la que se denominaba el cebo. Es decir, la idea de concentrar los únicos portaaviones que tenían con una escolta relativamente menor era atraer a los norteamericanos hacia el norte. De forma que los norteamericanos que ya habían desembarcado tropas en Leyte quedaran a merced de una embestida por sorpresa que los japoneses realizarían tanto por el sur como por el norte. Pues bien, aunque parezca mentira, el plan estuvo a punto de funcionar debido a la enorme torpeza de los almirantes norteamericanos. El 20 de octubre de 1944, cuando los norteamericanos están desembarcando en Leyte y están siendo apoyados por importantísimas fuerzas navales, un grupo apoyando directamente al desembarco y varios grupos, entre ellos con portaaviones, desplegados más al norte para apoyar a la fuerza de desembarco, reciben la noticia que les llega a través de diversas fuerzas de aeronaves de que una fuerza de portaaviones japonesa se está acercando por el norte. Pues bien, el comandante norteamericano no se le ocurrió otra idea que decir: joder, los norteamericanos vienen con todo por el norte, sin asegurarse de cuántos portaaviones venían y con cuánta escolta, y mandó a todas las unidades importantes en dirección norte. Esto significaba a toda la fuerza de acorazados y a toda la fuerza de grandes portaaviones. Claro, al desplazar hacia el norte a todas las fuerzas más importantes, dejó a los hombres de las playas en Leyte con una fuerza de apoyo formada por cruceros y por destructores. Pues bien, en ese momento, 23 de octubre de 1944, aparecen por el sur y por el norte las fuerzas principales del almirante Kurita y del almirante Nishimura. Sorprendentemente, los japoneses no aprovecharon la oportunidad. De hecho, el almirante Kincaid, que era el que mandaba las fuerzas norteamericanas en el área de Leyte, mandó desesperadas señales a la fuerza principal norteamericana diciéndole: ¿sois tontos o qué? Habéis caído en una gran trampa. Porque resulta que mientras que vosotros estáis buscando a unos portaaviones ridículos, aquí tenemos enfrente a enormes fuerzas japonesas formadas por acorazados y por cruceros pesados. Claro, en el momento en que los norteamericanos supieron que la habían cagado, mandaron a toda máquina a algunas de las principales fuerzas del norte en dirección sur para apoyar y proteger a sus unidades navales en Leyte. Sin embargo, reitero, la famosa batalla de Cabo Engaño fue una batalla en la que desesperadamente las fuerzas navales norteamericanas en el área de Leyte, a pesar de que eran muy inferiores a las japonesas que iban por el norte y por el sur, lograron, a costa de fuertes pérdidas, hacer creer a los japoneses que los norteamericanos estaban más cerca de lo que pensaban realmente, de lo que estaban realmente. Y finalmente, tanto Kurita como Nishimura se dieron media vuelta salvando, o mejor dicho, perdonándoles la vida sin querer a las fuerzas navales norteamericanas en el área de Leyte. Naturalmente, los norteamericanos, una vez que llegaron al área, pudieron desplegar todos sus aviones desde los portaaviones y cazar a las diferentes fuerzas, tanto las del área de Filipinas como las del área del norte. Por tanto, el resultado final, a pesar de que, como ven en la imagen, los japoneses incluyeron en su orden de batalla al poderosísimo acorazado Yamato con cañones brutales de 460 milímetros junto con su gemelo el Musashi, al final, en vez de aprovechar la ocasión los japoneses y haber destruido al menos parcialmente a la flota norteamericana en Leyte, sufrieron durísimas pérdidas.
Previamente por eso, porque los japoneses, en vez de noquear a los norteamericanos, empezaron a sufrir pérdidas, desplegaron su última carta. Y su última carta era un proyecto secreto liderado por el general Takijiro Onishi para crear una fuerza de élite especial denominada kamikaze. Pues bien, es importante que retengan este dato. La primera vez que los japoneses utilizaron kamikazes en la Segunda Guerra Mundial fue en la batalla del Golfo de Leyte, en concreto el 23 de octubre de 1944, donde atacaron, como es normal, desesperadamente a las fuerzas norteamericanas para inmolarse y llevarse por medio todas las unidades norteamericanas que pudieran. La principal víctima de este sorprendente ataque kamikaze, que los norteamericanos al principio no entendieron, aunque luego acabaron acostumbrándose a ellos, fue el portaaviones de escolta Saint-Lô, que fue hundido durante esta batalla. Aquí tenemos una terrible imagen en la que se muestra el momento exacto del impacto del kamikaze japonés contra el portaaviones de escolta que acabaría siendo hundido. Ya hemos visto que los japoneses sufrieron fuertes pérdidas, además de, aparte, o mejor dicho, aunque disponían sobre el papel de una oportunidad de oro para haber dado un golpe fuerte a los norteamericanos. Las bajas japonesas fueron enormes. Un portaaviones, de hecho, el Suikaku, que era el último de los 6 portaaviones que había participado en el ataque contra Pearl Harbor, 3 portaaviones ligeros, 3 acorazados, entre ellos el gemelo del Yamato, el acorazado Musashi, que tienen aquí, 10 cruceros y 11 destructores. O dicho de otra forma, la batalla del Golfo de Leyte acabó siendo la destrucción definitiva de la Fuerza Naval norteamericana. Ya al año siguiente, principios de 1945, los norteamericanos tenían que tomar decisiones más consistentes con el asalto final hacia Japón, el Japón continental, entre comillas, porque ya saben que son 4 islas a efectos prácticos. Pues bien, una vez que han destruido en diversas batallas a la Fuerza Naval norteamericana, ellos saben que lo mejor que pueden hacer seguidamente es ablandar las defensas de Japón, teniendo en cuenta que ya sabían que los japoneses no se rendían ni queriendo. Por consiguiente, era importante aprovechar el factor aéreo para bombardear Japón y obligar a los japoneses a rendirse. Para ello necesitaban no solamente de las fortalezas volantes B-17, sino sobre todo de las superfortalezas B-29. Sin embargo, había una gran distancia entre las bases norteamericanas conquistadas en Filipinas o en las Islas Marianas y el Japón insular. Esto obligó a los norteamericanos a dar un nuevo salto cualitativo para acercarse a las bases norteamericanas, a las bases japonesas en las principales islas. Y lo que estaba en medio era una isla volcánica pequeña que acabaría siendo muy famosa y que se denominaba Iwo Jima. La conquista de Iwo Jima, que se produce entre febrero y marzo de 1945, es un intento de los norteamericanos por conquistar una isla que no tenía ninguna utilidad para los japoneses, pero sin embargo para ellos era un fundamental, puesto que conquistándola podrían utilizar sus aeródromos para machacar con los B-17 y los B-29 al Japón como última fase de la conquista y rendición del Imperio del Sol naciente. Fíjense que esta isla, que es, como digo, como pueden ver aquí, una isla muy pequeña, que tiene aproximadamente algo más de 10 kilómetros en su diámetro mayor, y por la parte sur, donde está el famoso monte Suribachi, apenas tiene unos 1,5 kilómetros de largo. Allí se congregaron nada más y menos que 70.000 marines contra 21.000 japoneses. Quien diseñó el plan de defensa japonés en Iwo Jima fue el famosísimo general Tadamichi Kuribayashi, quien conocía las tácticas utilizadas por los norteamericanos y prefirió una defensa
hacia el interior en vez de las playas, teniendo en cuenta que conocía el enorme potencial industrial de los norteamericanos. Es en el contexto de esta batalla donde se produce o donde se realiza la fotografía más famosa de la Segunda Guerra Mundial. Aquí la tienen, el momento en el que los denominados 6 de la bandera eh, alzan la bandera norteamericana en la cima del monte Suribachi, que como hemos mencionado está al sur de Iwo Jima. Esto se produce el 23 de febrero de 1945. Sin embargo, esta foto tiene un truco, y no que la foto sea falsa, ni mucho menos, sino que en realidad los primeros que llegan al monte Suribachi y clavaron la bandera no se dieron cuenta de que no había nadie haciendo fotos. Y ya saben que Estados Unidos depende de la promoción de sus hazañas. Entonces cogieron a los 6 primeros que estaban por allí cerca, le dijeron, oye, cojan ustedes esa bandera, que vamos a poner a estos tíos que son periodistas con unas cámaras, y vamos a repetir lo que acaban de hacer estos tíos de aquí al lado hace como unos 2 o 3 horas. Y cogieron a los 6 primeros literalmente que vieron por allí pasando y clavaron la bandera, haciéndole inmediatamente esa famosísima instantánea de la que se han hecho una enorme cantidad de monumentos dispersos por todo Estados Unidos, aunque el monumento principal, que es una réplica de esta foto, es una escultura, se encuentra en el cementerio militar de Arlington. Esconderse, con lo cual fue una batalla a cuerpo. Y en segundo lugar, la aridez del terreno. Esto básicamente es arena volcánica, que demostraba que en realidad la isla no tenía ninguna utilidad excepto por sus importantísimas pistas aéreas. Aquí tenemos una imagen actual de Iwo Jima, una isla que es bonita, sobre todo para aquellos que sean biólogos y este tipo de cosas. Y yo recomiendo, si quieren ir un poco más allá de estos aspectos que estamos aquí comentando, que vean estas dos fabulosas películas muy conocidas, Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima, ambas dirigidas por Clint Eastwood, que muestran el lado norteamericano de la batalla de Iwo Jima y el lado japonés de esta misma cruel y brutal batalla. Naturalmente, la batalla de Iwo Jima garantiza pistas aéreas para bombardear Japón, pero no garantiza la rendición de Japón. Eso significa que hay que acercarse aún más para seguir aprontando aeronaves, bombarderos, superbombarderos y machacar a los japoneses. Por eso era importantísima la siguiente fase, que era la isla mucho más grande, de hecho es una isla que mide más de 30 kilómetros, conocida por Okinawa, en un desembarco que se produjo entre abril y junio de 1945. Okinawa pertenece en realidad a un compendio de un archipiélago mucho más largo, en el que en la parte sur está Taiwán o Taipei, que pertenecía, ya saben, a los japoneses desde hacía décadas, y una serie de islas menores que se van abandonando los japoneses para concentrarse en Okinawa. Pues bien, esta isla va a ser protagonista de la más cruenta de la Segunda Guerra Mundial. Aquí pueden ver los números: 183.000 marines frente a 76.000 japoneses. A pesar de que, como digo, esta isla es mucho más grande que las anteriores que hemos mencionado, es una enorme cantidad de densidad de población eh, eh, en este territorio. Los japoneses en este caso utilizaron la misma técnica que en Iwo Jima, es decir, no enfrentar a los norteamericanos en las playas, sino concentrarse en el sur, sobre todo en los alrededores de la base naval de Naha, y en el norte en la capital Aja.
de forma que los japoneses se adentraron en las zonas de junglas y montañas en el sur y en el norte, y ahí opusieron una resistencia feroz que duró, como hemos visto, varios meses, pero que acabó con la rendición y el exterminio práctico de toda la guarnición japonesa. Es durante este contexto de la batalla de Iwo Jima cuando se produce lo que se ha denominado la epopeya kamikaze. Si los japoneses lanzaron más de 2.000 ataques kamikazes contra las fuerzas norteamericanas navales en torno a Okinawa y en el interior de la isla, causando enormes pérdidas. Sin embargo, el kamikaze más conocido no fue un avión, sino fue un acorazado. El Yamato, el mayor acorazado jamás construido, el mayor buque de guerra jamás construido hasta la década de los 60, en el que el superportaaviones Nimitz ya le ganó en envergadura y en tonelaje, se quedaba en ese momento, en la primavera de 1945, como una reliquia de lo que había sido la gloriosa antaño flota imperial japonesa. Por eso los japoneses, siguiendo su código militar, su código que determinaba que era un deshonor rendirse, no estaban dispuestos a rendir esta joya naval y la hicieron partir desde su base en Japón a un viaje sin retorno en la que sencillamente iba a un destino claramente dibujado de antemano. Por eso los norteamericanos sencillamente aprovecharon la oportunidad de que le pusieron delante un gran superportaaviones con muy poca escolta y acabaron con él hundiéndolo el 7 de abril de 1945 y llevándose al fondo a más de 3.000 hombres. El resultado de esta brutal batalla de Okinawa lo tienen aquí recogidos: más de 20.000 muertos o aproximadamente 20.000 muertos norteamericanos, 38.000 heridos, 12 destructores hundidos y nada más y nada menos que casi 400 buques dañados a causa de los kamikaze. Las bajas japonesas fueron impresionantemente elevadas, con prácticamente toda la guarnición muerta en combate, un acorazado hundido que es el Yamato, otros 6 buques de guerra perdidos y más de 1.400 aviones perdidos en misiones kamikaze. Bien, llegado a este momento, era bastante evidente que Japón no tenía absolutamente nada que hacer y sencillamente esperaba que los norteamericanos desembarcaran en alguna de las islas que conforman el archipiélago japonés. Aquí vemos dónde está Okinawa, justo al sur del Japón, y aquí donde está la isla de Guam con Tinian, de donde acabarían despegando los famosos bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, que, como es muy conocido, tuvieron lugar el 6 y el 9 de agosto, respectivamente, de 1945. En esa imagen tienen la bomba que se lanzó sobre Hiroshima, el Little Boy, una bomba pequeña para lo que son hoy en día las bombas nucleares, por supuesto, que tenía 13 kilotones de potencia, que es equivalente, yo por eso os he puesto ahí la equivalencia, a 13.000 toneladas de TNT. Evidentemente eso es una bestialidad, ¿no? Porque esta bomba acabó matando a unos 140.000 japoneses, 80.000 en el acto y otros 70 o 80.000 durante los años o días y años posteriores debido a la radiación. Esta bomba fue arrojada por el famoso bombardero B-29 Enola Gay. Enola Gay es el nombre de la madre del comandante del avión, que lo tienen aquí en la mitad, Paul Tibbets, que es este, con el avión, aquí la tripulación completa, Enola Gay, que lanzaría la bomba sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Esa bomba fue lanzada desde aproximadamente unos 12.000 metros de altura y explosionó a 600 metros de la superficie del suelo exactamente a las 8, 15 y 45 segundos de la mañana de ese 6 de agosto, provocando definitivamente, junto con el otro lanzamiento sobre Nagasaki el 9 de agosto, la rendición final de Japón, que tuvo lugar
oficialmente el 14 de agosto de 1945, pero como es bien sabido, hace falta una firma oficial y esta tuvo lugar en la bahía de Tokio el 2 de septiembre de 1945 a bordo del acorazado Missouri. De esta forma, exactamente 6 años y un día después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, acababa esta misma contienda, en este caso siendo protagonista de la misma la derrota japonesa frente a los norteamericanos.